que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Muy buenos días tengan mis hermanos. Le damos las gracias que nos han hecho esta invitación para compartir con ustedes la palabra de Dios. Reciban un saludo la iglesia de Southwest, de los hermanos de aquí de Temisco, Morelos o de Cuernavaca, Morelos. Vamos a entrar, hermanos, directamente a nuestro estudio en Hechos, capítulo 24, versículo 14 al 16, donde dice la palabra de Dios, dice Lucas, el escritor de Lucas, está escribiendo la vida de la iglesia del primer siglo. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El apóstol Pablo, hermano, está haciendo su defensa ante el gobernador de algunos que fueron a acusarle de que era una plaga, que era un promotor de sediciones, que era un cabecilla de la secta de los nazarenos. Y el apóstol está haciendo su defensa ante el gobernador Félix. Y les dice, hermanos, que él tiene esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. ¿Quiénes? Aquellos que le estaban acusando, aquellos que le estaban demandando. Entonces, esto es, hermanos, lo que está pasando en la vida del apóstol Pablo en esta ocasión. Hermano, gracias a la tecnología podemos escuchar los temas. Gracias a esta tecnología quedan grabados. Así que he estado escuchando algunas de sus predicaciones, hermanos de Southwest. Escuché la predicación del hermano Adrián Vivas cuando habló de nuevas fuerzas. Muy bonita predicación del hermano Gregorio también. Confía en Jehová, una iglesia victoriosa y acercaos a Dios. Muy buenos temas, hermanos, para en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de aflicción. Yo les quiero felicitar, hermanos, gracias por su esfuerzo que ustedes hacen para animar la iglesia, para que la iglesia siga adelante. También, hermanos, estuve escuchando Cuidado con Amalek, del hermano Raúl. Raúl, también muy buen tema. Bueno, pues yo les quiero predicar, hermanos, en esta hora de tengamos esperanza en Dios.
tomado de la frase que dice el apóstol Pablo, teniendo esperanza en Dios, allí en el versículo 15. Entonces, vamos a hablar, hermanos, acerca de que debemos de tener esperanza en Dios. Según el diccionario, ¿qué es esperanza? Esperanza, hermanos, es un estado de ánimo optimista, en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos parece posible. En este sentido, la esperanza supone tener expectativas positivas relacionadas con aquello que es favorable y que corresponde con nuestros deseos. Sinónimo de esperanza, hermanos, son certidumbre, certeza, expectativa, seguridad, ilusión, confianza. Algunas veces, hermanos, los temas se entrelazan, algunos temas de los que han dado nuestros hermanos también. Certeza, hermanos, que se producirá algo muy esperado. Así como se entrelaza también con la fe. En Hebreo capítulo 11, versículo 1, una cita que ya conocemos también, hermanos, donde nos da la definición de fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es certeza que se va a producir algo muy esperado, algo muy bueno, va a venir, hermanos, después de la aflicción. Es también confianza en que alguien o algo nos va a producir un bien. Es una virtud del cristianismo. Ejemplo, hermano, la esperanza de la vida eterna nos ayuda a sobrellevar las dificultades de esta vida. El resultado, hermanos, es obediencia, porque el que tiene esperanza actúa, no se queda con los brazos cruzados. Hermanos, ¿cuál es el color de la esperanza? Yo creo que muchos ya sabemos cuál es el color, que es el verde. El verde, hermanos, significa vida. Y la idea mencionada, hermanos, esta idea de que el color de la esperanza es verde, comienza, hermanos, en algunos documentales medievales que tiene que ver con la agricultura en la primavera. En la primavera, la esperanza, hermano, viene marcada por las nuevas cosechas que garantizan los alimentos para los meses siguientes y la esperanza de recibir. También, hermanos, ahorita en estos días de fiesta, en estos días de diciembre, muchos esperan recibir sus aguinaldos. También eso es una esperanza para muchos profesionistas, muchos que tienen sus buenos trabajos. Y también, hermanos, para los pescadores allá en el mar, hermanos, un servidor de ustedes que fue pescador casi toda la vida, pescando camarón. También, hermanos, hay esperanza cuando vienen las cosechas. Ese es el color de la esperanza, hermano, es el verde y significa vida. Es algo que la iglesia, hermanos, iglesia de aquí de Temisco, la iglesia de Southwest, nunca debemos de perder, hermano, la esperanza. Acuérdense que hay un dicho que dice, hermano, que la esperanza muere al último, ¿verdad? Es un dicho de la gente. Tengamos esperanza en Dios por lo que estamos viviendo ahorita, hermano, por los problemas que estamos teniendo. Ya ven cómo los rebrotes de la pandemia han surgido con más intensidad y con más fuerza y nos han impedido algunas iglesias de que nos sigamos reuniendo. Y aunque no nos lo impida, nosotros lo hacemos por amor a los hermanos, para que los hermanos no se contaminen, que no se vayan a enfermar. Gracias a Dios, hermanos, que muchos hermanos están saliendo adelante. También allá en Ohio, Columbo, tengo un hermano y su esposa que también se contagiaron, pero gracias a Dios, hermanos, que ya están recuperándose. Es una bendición muy grande, hermanos, que tenemos en Dios. Tengamos esperanza. Aquí en México, hermanos, en Veracruz, del verde, el semáforo verde pasó al amarillo. Aquí en Morelos, del amarillo, hermanos, pasó al naranja. Y en México, el semáforo de naranja pasó a rojo. Cada día se está poniendo más difícil la situación por causa de ese virus. También, hermanos, tengamos esperanza en Dios por los problemas económicos que han venido como el resultado, hermanos, de que se han cerrado lugares de trabajo, donde nuestros hermanos
se ganan el sustento para su familia. Está viniendo una situación bien dura, hermano, bien crítica aquí en México para muchos hermanos que están padeciendo por causa de la pandemia. Por lo que también, hermanos, muchos hermanos se están desanimando por falta de reunirse, por falta de convivir, de estrechar las manos, de estrechar los brazos, de estar juntos. Muchos hermanos se están desanimando por la enfermedad de la familia, por la muerte de un ser querido. Por eso, hermanos, vamos a ver nuestro tema. Tengamos esperanza en Dios. Solamente vamos a ver tres cosas acerca por qué debemos tener esperanza en Dios, hermanos. Solo vamos a ver tres respuestas conforme a la palabra de Dios. Primera respuesta, hermanos, porque es una de las tres cosas que ahora permanecen. Allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, el apóstol Pablo, hermano, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por eso debemos de tener esperanza, porque es una de las cosas que ahora permanecen. Y esto, hermanos, porque Dios sabe que necesitamos la esperanza. Porque una vida sin esperanza, hermano, es una vida muy triste, una vida sin ilusión, es una vida derrotada. Debemos de tener esperanza aún en medio de la pandemia, aún en medio de los problemas. Dios quiere, hermanos, que tengamos esperanza. Hay muchos tipos de esperanza. El niño, hermanos, tiene esperanza de crecer. Recuerdo, hermanos, cuando estábamos chicos, seguido nos estábamos midiendo con mamá. Ya te llego a la cintura, mamá. Ya te llego al hombro, ya te llego a las orejas. Después nos medíamos con papá. Ya voy alcanzando a papá también. Y nos íbamos midiendo, hermanos, teníamos la esperanza de ir creciendo y de ir cumpliendo años. Ahora quisiéramos que retrocediera el tiempo, ¿verdad? Ahora quisiéramos que fuera lo contrario, que en vez de cumplir años se nos fueran quitando los años y que nos fuéramos haciendo más jóvenes. El joven también, hermanos, la esperanza de él es terminar sus estudios, tener una esposa, tener su familia. El padre de familia de tener un buen aumento de sueldo en su trabajo. El enfermo tiene esperanza de tener salud. Los que se han enfermado tienen esperanza de tener la salud. Dice, vamos a ver lo que dice Job, capítulo 5, versículo 17 y versículo 18. Dice, hermanos, ahí en Job, capítulo 5, versículo 17. Dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Dios, hermanos, nos va a dar la sanidad. Aquellos hermanos que están enfermitos, que ya se están recuperando poco a poco, gracias a Dios. Dios, hermanos, les está dando la sanidad. Están recuperando poco a poco, hermanos. Aparte que gracias a Dios tenemos la esperanza que viene la vacuna. No sé, hermanos, ya muchos están vacunando a los doctores y luego van a empezar por los de 80 y más, después de 60 y más, y así van a ir según el orden aquí en México, hermanos, para la vacuna. Pero ya se está llevando a cabo, hermanos, este proyecto para que podamos volver a la normalidad que teníamos antes y podamos estar reunidos con nuestros hermanos. Esa es una esperanza. Pablo, hermanos, también aquí en la cita que vimos, ahí en Hechos capítulo 24, verso 14, nos está hablando, hermanos, que tenía esperanza en Dios, de que habría de haber resurrección, así de justos como de injustos. Esa es la esperanza que Pablo tenía. Y esa es la esperanza, hermano, que también nosotros tenemos, de que habrá resurrección. Daniel, hermano, profetizó de esa resurrección, como ya lo vimos en otro tema, Daniel 12:2, donde dice, hermanos, que en aquel día muchos se levantarán del polvo de la tierra. Jesús también les dijo, no se maravillen de esto,
porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre, y unos se levantarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Tenemos esperanza, hermanos, de ver a nuestra familia, a nuestros seres queridos que ya se nos adelantaron, que ya se nos fueron. Tenemos esperanza de volverlos a ver. Dios quiere, hermanos, Dios quiere que tengamos esperanza, porque es necesaria en todo momento. Por eso se nos dejó la Escritura, para que tengamos esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 4, dice allí, hermanos, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto es lo que nos dice, hermanos, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, inspirado. Tengamos esperanza, hermanos. Cristo ha prometido estar con nosotros. Allá en Mateo 28:20 dice Jesucristo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La esperanza es necesaria porque nos va a ayudar a llegar a la meta. Va a llegar, hermano. Vamos a llegar a la meta, hermanos, que es estar en la presencia de Dios, disfrutar de la vida eterna. Dice el apóstol Pablo que no debemos estar tristes como los otros que no tienen esperanza. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice ahí, hermanos, pero no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos, hermanos, gracias a Dios, esperanza. Tenemos esperanza. Esa es la primera respuesta. ¿Por qué debemos tener esperanza en Dios? Porque es una de las tres cosas que ahora permanecen. Y se necesita, hermanos, tener esperanza. Número 2, porque es, hermanos, como una firme y segura ancla del alma. Vamos a ver en Hebreos capítulo 6, versículo del 13 en adelante. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por eso, hermanos, debemos tener esperanza en Dios, porque la esperanza es como una firme ancla del alma. ¿Para qué sirve, hermanos, un ancla? Un ancla, hermanos, sirve para que el barco o no ande a la deriva. En una tormenta es muy necesaria un barco que no lleva ancla, hermano, no lleva seguridad, porque cualquier accidente, cualquier tormenta que pasa en el mar, tiene que aventar el ancla, hermanos, y allá tiene 3 picos el ancla, y va y se ensarta abajo en la arena, abajo en el lodo, y se ensarta, hermanos, y se detiene el barco, y de esa manera se puede sostener. Dice, hermanos, el apóstol o el escritor a los hebreos, que también la esperanza es como un ancla que tenemos nosotros delante de Dios, hermanos. Esta ancla, esta esperanza, dice que penetra hasta dentro del velo. En aquel tiempo, hermanos, el tabernáculo estaba dividido en 2 partes. El lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, y siempre entraba con sangre, que ofrecía por sí mismo y por el pueblo también. Estaba el lugar santo donde oficiaban los sacerdotes. Entonces, hermanos,
este lugar santísimo estaba dividido por un velo. Y cuando Jesucristo murió, hermanos, ese velo se rasgó de arriba hacia abajo. Y ahora tenemos entrada, hermanos, a la presencia de Dios. Tenemos entrada por medio de la oración. Pues dice aquí el escritor a los hebreos, hermanos, que nuestra esperanza es una firme y segura ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Está, hermanos, en la presencia de Dios. Dice en Hebreos 6:18 que es imposible que Dios mienta. Dos cosas inmutables que no cambian: promesa y juramento. Dios hizo la promesa, le hizo a Abraham, y hizo el juramento, hermano, y él juró por sí mismo. Así que tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos que tener, hermanos, esa esperanza. Esa esperanza nos consuela. Esa esperanza, hermano, está hasta dentro del velo, está hasta el cielo mismo. Está en la presencia de Dios, hermano, que es el Señor Jesucristo. Está sentado a la diestra del trono de Dios. Allí está nuestra esperanza. El Señor Jesucristo es nuestra esperanza, hermano, porque Él prometió, hermanos, que va a venir por nosotros y Él nos va a llevar con Él. Dice el Señor Jesucristo allá en Juan 14:1 y 2, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él ha prometido llevarnos a la presencia de Dios. Él es nuestra esperanza, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Dice, hermanos, que penetra hasta dentro del velo, hasta el cielo mismo, donde entró Jesús, hermanos, una sola vez. Entró y se sentó a la diestra de Dios. Y está, hermanos, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así, hermanos, que cuando los discípulos andaban en la barca, hermanos, con Jesús, y ellos, hermanos, vino una tormenta, y ellos se sentían desesperados y se sentían angustiados, afligidos, pensando que se iba a hundir la barca, y Jesucristo estaba dormido, y van y le despiertan, y el Señor le dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué están tan desesperados? ¿No tienen confianza en Dios? ¿No tienen esperanza en Dios? Y Jesucristo, hermanos, reprende la tempestad y se hace bonanza. Nuestra barca, hermano, nuestra barca, que somos nosotros, ahí debe de ir Jesucristo, que debe ir siempre fortaleciendo nuestra fe, fortaleciendo nuestra esperanza, y siempre, hermano, debemos estar en quietud, debemos estar en paz, debemos estar así como se aquietaron aquellas aguas por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de estar siempre, hermanos, con esa firme y segura ancla del alma, que es la esperanza. Vamos a pasar a la número 3. ¿Por qué debemos tener esperanza en Dios? Ya miramos porque es una de las 3 cosas que ahora permanecen, porque es necesaria. La número 2, porque es como una firme y segura ancla del alma. Y la número 3, hermanos, porque es como la inspiración a una vida limpia. Dice la Escritura, allí en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. La esperanza, hermanos, es como la inspiración a una vida limpia. Eso es la esperanza. Hay 3 cosas, hermanos, que nos limpian. La palabra de Cristo, hermanos, nos limpia. La palabra de Dios nos limpia. Ahorita estamos siendo limpiados con la palabra de Dios. Aquello que ya hemos sido bautizados, estamos siendo limpiados. Jesucristo dijo en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así, hermanos, que la palabra de Cristo nos limpia. También, hermanos, aquellos que no han sido bautizados deben de ser limpiados, hermanos, en las aguas del bautismo. Deben ser lavados en la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo, hermanos, nos limpia de todo pecado. Cuando somos bautizados, nosotros miramos agua, pero Dios está viendo, hermanos, la sangre de su Hijo Jesucristo.
donde entramos nosotros al bautismo y entramos en contacto con la sangre de Cristo y nos levantamos ya lavados de nuestros pecados. Este fue el caso, hermanos, que el apóstol, que Ananías le dijo al apóstol Pablo, le dijo, ¿por qué te detienes? Lava ahora tus pecados, bautízate, lavando tus pecados, invocando su nombre. También en Apocalipsis 1:5, hermanos, dice que de Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que tenemos aquí tres cosas que nos limpian, tres cosas que nos purifican. La palabra de Cristo, la esperanza en Dios, pero aquello que ya somos cristianos, y la sangre de Cristo, para que seamos lavados de nuestros pecados. Así que si alguno no se ha bautizado, necesita bautizarse para que lave sus pecados, para que sea lavado, para que sea purificado y tenga esperanza también, esperanza de la vida eterna, que tenga esperanza de estar en la presencia de Dios sin tener la condenación, porque el Señor Jesucristo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, hay muchas razones. Esto es que hay tres cosas que nos limpian, según lo que hemos visto en la Biblia. Pero también hay razones por qué debemos buscar la purificación de nuestras almas. Tenemos que estar buscando, hermanos, la purificación cada vez más de nuestras almas. Así no le voy a leer las citas, hermanos, por el tiempo. Solamente le voy a decir que algunas razones es porque vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10, porque hay formas de vida que Dios reprueba, 1 Corintios 6:9, aquellos que viven todavía en los deseos de la carne, aún siendo cristianos, aún siendo hijos de Dios, porque Cristo viene a dar su pago también a los que no le obedecen. Acuérdense, hermanos, que dice la primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al 10, que Jesucristo va a venir con poder, con los ángeles de su gloria, a dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio. También, hermanos, porque Dios advierte que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreo capítulo 12, versículo 14, porque los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Se fijan, hermanos, todas las razones por qué debemos buscar siempre la purificación de nuestras almas. Mateo 5:8, en la monte de las bienaventuranzas, solamente los de limpio corazón van a ver a Dios. Y también, hermanos, porque en el cielo no va a entrar nada sucio, nada que hace pecado, nada que hace abominación. Tenemos que buscar siempre, hermanos, así como ahorita, como en este día, la purificación de nuestras almas. Así, hermanos, que hemos visto nuestro tema, tengamos esperanza en Dios, porque es una de las tres cosas que ahora permanecen, porque Dios nos la ha dado como una firme y ancla, segura y ancla del alma, porque la tenemos como una inspiración a una vida limpia. Ninguna persona, hermanos, ha pasado por este mundo sin tener al menos una poquita de esperanza, y esperanza en aquellas cosas que se van a quedar aquí en la tierra. Pero nosotros, hermanos, tenemos esperanza en Dios, que tenemos la promesa, hermanos, de la vida eterna. Tenemos la esperanza de que Cristo va a venir por nosotros. No perdamos nuestra esperanza, porque una vida sin esperanza, hermanos, es muy triste. ¿Tienes tú, hermano, esperanza en Dios? Amén. Amén, hermanos, tenemos esperanza en Dios. ¿Cómo vamos a seguir teniendo esperanza en Dios? No debemos de dejar de orar, de pedir a nuestro Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, aunque veamos enfermedades, pandemia, crisis económica, muertes, que nuestro ánimo no se canse. Tengamos siempre la esperanza en nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo, entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura. Pablo dice a Timoteo, hermanos, que se ocupe en la lectura, porque en la lectura, hermanos, vamos a encontrar cómo algunos hombres alcanzaron lo que se les prometió, como Josué y Caleb, los hijos de los que salieron de Egipto,
Ellos recibieron la tierra prometida y otros murieron sin recibir lo prometido, como es el caso de Abraham, de Isaac y de Jacob. Podemos ver, hermanos, que dice que ellos esperaban una ciudad celestial. Allá en Hebreo capítulo 11, versículo 8 al 10 y versículo 13 al 16. Así que también, hermano, David escribió de Cristo, y aún mi carne descansará en esperanza, en Hechos 2, 25 al 28. Debemos de tener esperanza, hermano. Nuestro anhelo es estar bien de salud, estar bien económicamente, tener felicidad, tener prosperidad. Ese es nuestro anhelo y esa es nuestra esperanza, pero solamente es por un poco de tiempo en esta vida. Pero debemos de tener esperanza, hermanos, en lo porvenir. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, tengamos esperanza que van a venir tiempos de prosperidad. Van a venir tiempos de refrigerio, como dice el apóstol Pedro cuando les predica allá en Jerusalén. Van a venir tiempos de refrigerio. No perdamos, pues, hermanos, la esperanza. Jesucristo dice que cualquiera que haya dejado casas, hermanos, padre, madre, hijos, hijas, por mí, recibirá 100 veces más y la vida eterna. Mateo 19, 29. Así que Pablo también dice a Tito, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios prometió desde antes del principio de los siglos. Recuerden, hermanos, que hay una gran recompensa que nos está esperando. Vamos a ver Romanos 8, verso 18. Dice la palabra de Dios: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todo lo que estamos pasando ahorita, hermanos, es solamente por un poco de tiempo. Pero vamos a recibir, hermanos, una gloria, vamos a recibir una recompensa, vamos a recibir un cuerpo incorruptible, vamos a recibir la vida eterna. Debemos de tener siempre nuestra esperanza en Dios. Porque, hermanos, muchos hermanos ya descansan en el Señor. Muchos hermanos ya se nos adelantaron. Tenemos esperanza de que un día los vamos a ver. Todavía, hermano. Allá en Apocalipsis 14, 13 dice, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Yo les invito, hermanos, a que no pierdamos nuestra esperanza en Dios, que aprovechemos que tenemos al alcance la esperanza, porque es una de las 3 cosas que permanecen. Ocupamos la fe también, ocupamos el amor, pero la esperanza es una de las cosas que está permaneciendo para que nosotros no nos desanimemos, que sigamos adelante y que recordemos, hermanos, que tenemos un ancla firme, segura en el cielo, que es nuestra alma, hermanos, que está firme y está segura en las manos de Dios. Así que tenemos también, hermanos, la esperanza como una inspiración a una vida limpia, una vida sin pecado, hermano, consagrada a Dios. Esto es lo que debemos hacer. Dios les bendiga, hermanitos. Yo de aquí les mando un saludo. Dios les bendiga grandemente y sigamos confiando en Dios, sigamos teniendo esperanza que se van a mejorar, hermanos, la situación de la iglesia de Southwest, de la iglesia de aquí, en cualquier lugar, hermanos, que esté la iglesia de Cristo, se van a mejorar la situación. Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto.